nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy vamos a hacer una dramatización totalmente ficticia y no me cansaré de repetirlo porque siempre me va a preguntar gente, pues, si eso es real o no. Es una representación ficticia sobre una realidad. O sea, tiene elementos de verdad, pero no se trata de un caso concreto ni real. Lógicamente, la división a veces entre los mismos sacerdotes pues, es algo que está a la orden del día. Son humanos, tienen defectos y lógicamente también dentro del clero pues existen las diferencias, existen los celos, las envidias, ¿verdad? Y no es porque lo diga yo. Yo conozco sacerdotes pues que a veces sus mismos compañeros les hacen la vida imposible. Los difaman, los calumnian. Hace pocas fechas, un sacerdote amigo pues, de Sevilla pues, me contactó y me dijo eso mismo, ¿no? Que incluso sacerdotes, feligreses, lo atacaban, lo injuriaban a su obispo por el simple hecho de predicar el evangelio tal cual es. Cuando se habla, pues, por ejemplo, del movimiento LGTBI, las diferentes ideologías que se mueven a lo largo y ancho del mundo. Cuando habla de la cultura de la muerte, cuando habla de las últimas verdades, del cielo, del infierno, del purgatorio, eso parece ser que son temas incómodos. Enfrentar al ser humano a su final inminente, lo único que tiene seguro en esta vida es la muerte, y parece ser pues que mostrar esa realidad con vistas a la eternidad, pues parece que está mal visto. No hay que incomodar a la gente. No prediquemos así duro porque la gente pues parece que está hecha de cristal. Tiene la pielcita pues muy, muy finita, ¿verdad? La gente con nada se molesta, con nada se escandaliza. Pero cuando hay cosas realmente que hay que escandalizarse, pues la gente lo ve normal. Nos estamos dando cuenta de que este mundo ya va de cabeza hacia abajo. Isaías decía, ay, esos ayes de Dios, ay de aquellos que llaman bien al mal, a lo que llaman dulce a lo amargo. Y ese tiempo ha llegado ya. A lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Un mundo del revés, un mundo que va de cabeza. Y quisiera pues recordar un episodio bastante triste en la existencia del padre Marco Galvis. Pues estuvo el año pasado, creo que fue por estas fechas, más o menos, que él estaba en Madrid. Lo destinaron a estudiar a una parroquia madrileña aquí en España y su experiencia pues no fue del todo buena. Yo sinceramente pues yo lo contacté para ver en qué lo podía ayudar, ¿no? Para mostrarle mi apoyo. Incluso yo tenía ganas de ir a verlo en persona, pero pues la cosa se adelantó, se precipitó demasiado y entonces pues se marchó de nuevo a Venezuela, ¿no? Pero me quedé con un sabor agridulce, tirando amargo, porque se fue y quizás pues se llevó una mala impresión de lo que es la iglesia en España y en los sacerdotes, ¿no? Que quizás no supieron acogerlo pues como él se merecía, ¿no? El padre Marcos Galvis pues no lo vamos a presentar ahora, ¿no? Conocemos al padre Marcos Galvis, un sacerdote pues que habla claro. Y si no te gusta lo que te dije, pues lo siento, pero esta es la verdad, ¿no? Y un sacerdote que va de frente. Quizás la gente, o aquí en España, pues estamos más acostumbrados a sacerdotes más pastorales, ¿no? Más diferente, ¿no? Diferente. Ni mejor ni peor, diferente. A lo que se acostumbra, pues, en
en Sudamérica, ¿no? Que yo creo que allí se vive pues la fe más caliente, ¿no? La fe se vive más intensamente que aquí en España, que estamos muy, muy apagados. Así que vamos a hacer de nuevo una representación. Voy a compartir pantalla. Aquí. Una dramatización de lo que ocurrió allí en Madrid y sobre quién fue el instigador de todo eso. Todos sabemos quién, ¿no? ¿Quién es el gran acusador, el gran divisor? El que crea, ¿verdad? Esa división entre fieles, entre sacerdotes. Pues, ¿quién es? Pues el mismísimo diablo, Satanás. Pues vamos a ver esta dramatización sobre ese tema y luego pues vamos a dar nuestra propia opinión. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué delicia es cuando los elegidos se destruyen entre sí! ¡Qué aroma infernal sube desde la tierra cuando los labios consagrados por el santo crisma pronuncian palabras de desprecio, de burla y de silencio venenoso contra sus propios hermanos! Vosotros, los que os llamáis siervos del Altísimo, sois para mí presa fácil. Cuando logramos sembrar entre vosotros la envidia disfrazada de celo, la soberbia escondida bajo el hábito y el aislamiento disfrazado de pureza doctrinal. Muchos piensan que los ataques contra la Iglesia los lanzo desde afuera. Pobres ilusos. La verdadera artillería la introduzco dentro. ¿No os dais cuenta? Un ejército dividido no necesita ser vencido. Se consume solo. Ah, el padre Marcos Galvis es un caso especial. Cómo nos irrita su fidelidad a la palabra, cómo nos enfurece su osadía al predicar con pasión, sin temor humano. En el infierno nos incomoda especialmente ese tipo de sacerdotes que aman a María, que defienden la Eucaristía, que refuta las herejías públicamente y arrebata almas de nuestras garras. Por eso lo atacamos donde más duele, entre los suyos. ¿Recuerdan cuando fue asignado a la Arquidiócesis de Madrid? Yo ya había preparado mi mesa, había sembrado entre varios clérigos una devoción tibia, un clericalismo apático y una falsa sabiduría que desprecia todo lo que huela a fervor. ¡Cómo me encantan esos sacerdotes cultos, pero secos! Esos que desprecian el ardor de los profetas y prefieren la diplomacia del mundo. Le bastó al padre Marcos pronunciar unas homilías con fuerza, mencionar el infierno, hablar del pecado con claridad, y se encendió el escándalo. Los otros sacerdotes empezaban a murmurar. ¿Quién se cree que es este venezolano? Tiene un tono demasiado rígido. No es del todo pastoral. La gente lo sigue porque les grita, no porque los ame. Y nosotros, los demonios, soplábamos en su oído como serpientes. No lo saludes hoy, que aprenda humildad. No vayas a concelebrar con él, no te rebajes. Habla con el obispo, hay que ponerle límites. Y así, mi obra fue perfecta. El silencio de los pasillos, las miradas esquivas en la sacristía,
el desprecio silencioso que duele más que los golpes. Lo dejamos solo y fue glorioso, porque la soledad del justo es el horno donde se purifica o se rompe. Nada me da más gusto que ver sacerdotes que no se hablan, que compiten entre ellos, que se destruyen en lo secreto, mientras elevan juntos el cuerpo del Rey de Reyes. Hipocresía deliciosa. Pero no olvidéis, no hay herida más profunda que la que viene de los consagrados. ¿Sabéis qué dice el Santo Evangelio? No es santo, pero la Iglesia así lo llama. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y si logro que un presbiterio se divida, toda la diócesis se seca, las almas sufren, el pueblo se escandaliza, las vocaciones se enfrían. Basta con dividir a los pastores para que las ovejas se dispersen. Oh, qué triunfo fue cuando los mismos que debían ser sus hermanos espirituales se convirtieron en sus acusadores silenciosos. La oración común desapareció. La fraternidad fue reemplazada por rumores. Y en los pasillos del clero nadie se atrevía a corregir al que despreciaba. Hay algo que me encanta: utilizar las verdades de la fe contra los que las enseñan. A uno le susurro: ese sacerdote es muy tradicionalista, no es del Vaticano II. A otro le susurro: ese otro es muy carismático, seguro es protestante disfrazado. Y así se destruyen entre ellos en nombre de la ortodoxia. ¡Qué astucia la mía! Hasta los celos por la Virgen, por la liturgia, por los fieles, por las redes, los uso para dividir. ¿Olvidan que ese carpintero clavado en el madero, ese Cristo que pidió que fueran uno? ¿Olvidan que el sacerdote es alter Christus y no solo un oficiante de ritos? ¿Olvidan que la Eucaristía que celebran juntos los une más que la sangre? Pero yo me encargo de que lo olviden. Y cuando un sacerdote se ve despreciado por sus hermanos, yo susurro: ¿ves? Ni ellos creen en ti. Mejor vete, renuncia. ¿Dónde está el amor fraterno que predican? Y si puedo, si consigo que uno se enfríe, que otro caiga en resentimiento, que otro en soberbia espiritual, entonces no necesito destruirles desde afuera, se destruyen solos. ¿Y el escándalo? ¡Ah! El escándalo de los fieles me sirve como gasolina para incendiar comunidades enteras. Pero reconozco algo que me enfurece. El justo que resiste, el sacerdote que no se venga, que sigue orando por sus enemigos con el rosario en la mano, que no pierde su celo aunque le cierren puertas, que se refugia en la Eucaristía y se alimenta de las lágrimas en el sagrario. Eso me es insoportable. El padre Marcos, a pesar del desprecio, siguió predicando.
seguía celebrando la Santa Misa con amor, seguía ayudando a los fieles. Y eso me hacía rechinar los colmillos, porque cuando uno de esos sacerdotes sufre en silencio, Dios lo eleva y sus heridas se unen a las del crucificado. Y entonces mis planes tiemblan, porque un sacerdote humillado, fiel, orante y entregado es un peligro para el infierno. Uno solo así vale más que 1000 burócratas clericales. Seguiré sembrando discordia, que no os quepa duda. Seguiré usando el ego de los consagrados, su vanidad, su miedo, su necesidad de aprobación. Seguiré dividiendo a los que fueron ungidos para unir. Pero tiemblo cuando uno de ellos recuerda que no fue ordenado para agradar a los hombres, sino para ser otro Cristo, incluso en la cruz. Y sí, hay algo que temo más que el exorcismo: un sacerdote santo, despreciado y perseverante. Pues, hermana, pues está la cosa muy, pero que muy clara. El demonio usa la parte humana, en este caso, pues quizás el egoísmo, las envidias, los celos, y como los mismísimos apóstoles, ellos también vivían mano a mano con el maestro y sentían celos. Señor, me gustaría que uno de mis hijos ocuparan en tu reino el lado izquierdo y el derecho. El Señor que les dijo que esos lugares ya habían sido dados por el Padre. Los apóstoles. Pedro mismo sentía celos del discípulo amado. Incluso el Señor le llegó a recriminar eso. Pedro, lleno de celos, se lo dijo al Señor y el Señor pues se enfadó con él. Y qué duda cabe de que el ser humano en nuestras propias cloacas internas, porque todas las tenemos, a mí nadie pues me puede decir que no. Todos tenemos nuestra parte oscura, ¿no? Todos tenemos nuestros pecados, nuestros defectos. Y qué duda cabe que el sacerdote, pues igualmente. Por eso se hace extremadamente necesario la oración por tu sacerdote. Especialmente por el de tu parroquia. Pues es el que te toca, es el que tú estás rozando más, es con el que tú te unes más y al que conoces también. Y los sacerdotes pues están en esa batalla, pero no solamente en la batalla, sino que están en ese primer plano de la batalla. Estamos nosotros, pero delante nuestra están los sacerdotes, que son los encargados, ¿verdad?, de administrar los misterios de Dios, los sacramentos, esos medios salvíficos que el Señor dejó en su iglesia por el bien de todos nosotros y porque Dios quiere que todos se salven y lleguemos todos al conocimiento de la verdad completa. Y me gustaría que si eres sacerdote, si me estás viendo, pues que nos examinemos todos, ¿no? Sacerdotes y fieles, pues para limpiar todo eso que al Señor no le agrada. Esas envidias, celos. Cambiemos esas envidias por una mano amiga tendida. San Pablo decía
en sus cartas, yo creo que él fue el que mejor entendió todo esto, ¿no? Y decía, sopórtense. San Pablo sabe de qué material estamos hechos todos. Y ya el apóstol cansado que decía, sopórtense, sopórtense. Y qué duda cabe que lo mejor para saber llevar las taras del otro, pues es la caridad, el amor por el prójimo. Verlos con los ojos que le vería Jesús. Sabedores que aquel que estamos viendo y nosotros somos débiles. Y no sabemos las condiciones humanas, espirituales, físicas que está viviendo para que esa persona se comporte de esa manera. ¿Y por qué no? Hermano, ¿te ocurre algo conmigo? No, pero es que te veo muy distante, te veo que rehuyes de mi presencia. ¿Por qué? ¿Te hice algo? Y enfrentar al otro, pues, ante su propio sentimiento, ¿no? Y no pagar esa envidia con un mal, sino con un bien. Dice igualmente el apóstol San Pablo que paguemos bien por mal, porque eso es poner ascuas sobre la cabeza de la otra persona. ¿Qué es eso? ¿Qué es poner ascuas encima de la cabeza? Pues es hacerle pensar, hacerle ver a esa persona que a pesar de que él me está tratando mal, me está tratando con la punta del pie, yo a él lo trato como lo que es, como una persona, como un ser humano, con toda su dignidad. Y que aunque él me trate a mí mal, yo a él no lo voy a tratar igual, sino le voy a tratar mucho mejor que si no tuviera esa diferencia conmigo, para hacerle notar, para hacerle ver de que ese mal que él me desea a mí no me afecta y que esa envidia, esos celos, lo único que hace es destruirlo a él, no a mí. Si una persona te odia, el que se hace daño es él, no me lo haces a mí. Si tú me envidias, no me haces daño a mí, te lo haces tú. Si me tienes rencor a mí, el daño no me lo haces a mí, te lo haces tú. Por eso, a través de la oración podemos sanar todo eso. Esas cloacas, como yo he dicho, es un término que me he inventado, pero yo creo que venía bien al asunto. Esas cloacas internas, esa oscuridad que a veces algunos llevamos, ¿verdad? Y dejarnos iluminar por la luz del Espíritu y decirle al Señor, Señor, dame tus ojos. Quiero ver a esa persona que yo humanamente, pues, tengo dificultades para amarle. Dame, Señor, tus ojos, tu corazón, para que yo pueda ver en él esa criatura amada que tú tienes. Quiero amarle, Señor, como tú le amas. ¿Es difícil? Sí. Nadie dijo que es fácil. Es que el Evangelio no es fácil. Si a ti te venden un Evangelio facilito, pues ese no es el Evangelio. A nadie le gusta amar al enemigo. A nadie le gusta rezar por el enemigo. A nadie le gusta perdonar 70 veces 7. Una, dos, venga, quizás 3, pero 70 veces 7 no. Ya está abusando de mí, de mi amabilidad, de mi perdón. Y el Señor nos enseñó a no poner límites a la hora de perdonar. Recen por aquellos que os persiguen. ¿Qué dijo el Señor? No. Cuando te persigan, tú date la vuelta y ve con todo contra ellos. No. El Señor te dijo, actúa en silencio mediante la oración. ¿Por qué? Porque esa oración al tiempo surtirá efecto. Dios mismo se encargará, porque Él no miente, de tocar el corazón de esa persona. Y me ha pasado personalmente. Yo tenía un compañero de trabajo que, por lo que fuera, pues
la personalidad de él y la mía eran totalmente diferentes. Él era un chico más o menos de mi misma edad, bastante mujeriego. Le gusta salir, le gusta entrar. Y como él no tiene conversación conmigo, porque a mí no me apetece escuchar a nadie, pues con cuántas chicas estuvo este fin de semana, ni cuántas copas se tomó. A mí eso no me importa. La conversación conmigo por ahí no va. Y como esa conversación entre dos personas totalmente diferentes, pues no se puede aunar, ¿verdad? Esas dos personalidades diferentes, no digo ni mejor ni peor, sino diferentes. Pero cuando terminó mi contrato en esa empresa, pues ese mismo chico, pues antes de separarnos, que ya era mi último día, porque trabajábamos juntos, estábamos todo el día pues juntos, ¿no? Haciendo la misma tarea. Pues me llegó a pedir perdón. Y me lo dijo, mira, José, si en algún momento yo te he molestado, si en algún momento yo te he hecho sentir incómodo, pues te pido perdón. Se lo acepté. Digo, no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Y de esa manera, pues él también, al pedir perdón, se liberó. Él tenía la posibilidad de elegir, de yo terminar la relación con la empresa y que él se quedara con esa cosa interiormente, ese rencor o no sé, ese malestar conmigo, porque yo no era de su mismo, de su misma manera de ver la vida, ¿verdad? Y prefirió pedir perdón. Liberarse. Su conciencia seguramente le estaría ya señalando, actúas mal. Y no solamente que actúas mal con esa persona, sino que actúas mal sin motivo. Al final me lo gané. Al final me lo gané. ¿Cómo me lo gané? ¿Peleando con él? No. 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 Rezando por él. Si él contestaba mal, pues yo, lógicamente, pues no le seguía el juego. Él esperaba, pues como actúa todo el mundo, ¿no? Si yo ahora te insulto, te digo una mala palabra, pues ¿qué ocurre? Pues ya se lió. Y cuando él ve que la otra persona no reacciona como él espera, pues entonces esas ascuas aparecen sobre su cabeza. Y dirá, pues bueno, pues con esta persona ese juego pues no vale. Pues eso, hermanos, pues recemos por los sacerdotes para que en esa parte humana que todos tenemos, pues sepan soportarse, como decía San Pablo, y se amen unos a otros y puedan verse, ¿verdad? Pues con los ojos que nuestro Señor Jesucristo pues nos ve a todos, ¿no? Pues, como hijos predilectos, hijos muy amados, y eso debería de ser pues la manera de tratarnos entre nosotros los católicos, porque no hay peor católico que el que va contra otro católico, ¿verdad? Y cae en difamación y en calumnia. No hay nada peor que eso. No hay nada peor. Pues hermanos, un fortísimo abrazo, que pasen una excelentísima tarde. Dios os guarde, Dios os bendiga.